Era una noche fría, de esas que se te meten hasta los huesos, y el estómago me rugía como si llevara un animal salvaje dentro. Llevaba días sin probar bocado decente, solo algunas migajas que encontraba por ahí, o lo que la gente tiraba a la basura. Vivía en la calle desde que era un crío, un huérfano más en esta gran ciudad que no parecía darse cuenta de mi existencia. La gente pasaba a mi lado como si fuera transparente, como si el aire que respiraba no fuera tan valioso como el suyo. Ya me había acostumbrado a eso, a la invisibilidad, a la soledad, a la constante sensación de que cada día era una batalla por la supervivencia. Esa tarde había tenido suerte. Un señor, después de terminar su almuerzo en un parque, dejó una bolsa medio llena de pan y un trozo de queso. Me abalancé sobre ella en cuanto se fue, con el corazón latiéndome a 1000 por el miedo a que alguien más lo viera. Conseguí agarrarla y corrí hasta mi rincón habitual, un callejón oscuro y maloliente detrás de un mercado. Ahí me sentía un poco más seguro, menos expuesto a las miradas curiosas o a los peligros de la noche. El pan estaba un poco duro y el queso no era de la mejor calidad, pero para mí, era un festín. Lo devoraba despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último. La sensación de tener algo en el estómago era casi una bendición. Mientras comía, el frío se hacía más intenso. Había visto a otros niños de la calle, más pequeños que yo, temblando bajo mantas finas. Siempre intentaba ayudarlos si podía, compartiendo lo poco que conseguía. La calle te enseña a ser egoísta para sobrevivir, pero también te enseña el valor de la poca bondad que encuentras. De repente, escuché un gemido. Era un sonido débil, casi imperceptible, que venía del final del callejón. Me puse en alerta, mi instinto me decía que tuviera cuidado. En la calle, cualquier sonido inusual podía significar problemas. Me asomé con cautela, preparado para correr si era necesario. Lo que vi me sorprendió. Era una anciana. Estaba sentada en el suelo, encogida, con la cabeza apoyada en la pared. Sus ropas estaban raídas y sucias, y un pañuelo cubría su cabello canoso. Parecía aún más desvalida que yo, si es que eso era posible. Volvió a gemir, y esta vez el sonido era más claro, un lamento ahogado que me llegó al alma. Pude ver cómo su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por algo más. Parecía débil, enferma, quizás hambrienta. Mi primer impulso fue alejarme. Después de todo, yo también estaba hambriento, y este era mi tesoro, mi única comida en días. Pero algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo de mi propia soledad, o la imagen de mi madre, a quien apenas recordaba, pero que siempre me había enseñado a ser amable. Me acerqué a ella con cautela. Señora, le dije, mi voz sonaba ronca por la falta de uso. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, hundidos y vidriosos, me miraron con una mezcla de cansancio y desesperación. Eran unos ojos que habían visto mucho, y que ahora parecían vacíos de esperanza. Vi que sus labios estaban agrietados y secos. Me ofreció una mano temblorosa, pidiéndome ayuda para levantarse. Estaba tan débil que apenas podía moverse. Extendí mi mano y la ayudé a ponerse de pie. Era más ligera de lo que pensaba, como si estuviera hecha de huesos y aire. Me dijo que llevaba horas ahí, que se había caído y no podía levantarse. Dijo que tenía mucha sed y hambre. Miré el trozo de pan y queso que me quedaba, mi última comida. Lo sopesé en mi mano. Era poco, pero era todo lo que tenía. El hambre en mi propio estómago volvió a rugir, recordándome mi propia necesidad. Pero esos ojos vacíos de esperanza, me convencieron. Le ofrecí el pan y el queso. Ella me miró con asombro, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Me preguntó si estaba seguro, si no lo necesitaba yo. Le dije que no, que ya había comido lo suficiente, una mentira piadosa que esperaba que la creyera. La vi tomar el pan con manos temblorosas y llevárselo a la boca. La forma en que comía, despacio, con una gratitud silenciosa en sus ojos, me hizo sentir un extraño calor en el pecho, un calor que el frío de la noche no podía apagar. Después de que terminó de comer, le pregunté si tenía dónde ir. Sacudió la cabeza, dijo que no tenía familia, que estaba sola.
Me contó que había perdido su casa hace mucho tiempo, que había trabajado toda su vida y que ahora no le quedaba nada. Me habló de una vida difícil, de desgracias que la habían arrastrado a la calle. Su voz era cansada, pero sus palabras transmitían una resignación que me conmovió. Compartía mi destino, el de la soledad y la marginación. Le ofrecí mi manta, una vieja y delgada manta que apenas me protegía del frío. Al principio se negó, diciendo que yo la necesitaba más. Pero insistí. Le dije que me las arreglaría, que ya estaba acostumbrado. Finalmente, aceptó, y la vi envolverse en ella, un pequeño gesto que pareció darle un poco de consuelo. Me quedé a su lado un rato más, en silencio. La calle, que solía ser un lugar hostil, se sentía un poco menos solitaria con su presencia. El frío seguía ahí, el hambre también, pero había algo diferente. Una sensación de haber hecho lo correcto, de haber aliviado, aunque sea por un momento, el sufrimiento de otra persona. No me di cuenta de la hora, pero el cielo empezaba a clarear tímidamente. La anciana se movió, parecía un poco más repuesta. Me miró con una expresión que no había visto antes. No era desesperación ni resignación. Era algo más, algo que no podía descifrar. Me dijo que nunca olvidaría mi amabilidad, que un día, de alguna manera, me lo devolvería. Yo solo asentí. Las promesas en la calle rara vez se cumplen. La gente te da las gracias y luego desaparece, o simplemente te olvida. Estaba acostumbrado a eso. Se levantó, apoyándose en la pared, y se despidió. Antes de irse, sacó un pequeño amuleto de su bolsillo, una pieza de metal algo oxidada y con una forma extraña. Me dijo que era un talismán de buena suerte, que su abuela se lo había dado, y que ahora me lo daba a mí. Al principio, dudé en aceptarlo. ¿De qué me servía un amuleto en la calle? Pero insistió, y lo tomé. Lo miré en mi mano, un objeto insignificante, pero que en ese momento me pareció un símbolo de la extraña conexión que habíamos forjado. Se alejó cojeando, perdiéndose entre las sombras del amanecer. Y yo, me quedé solo de nuevo, con el estómago vacío, pero con el corazón extrañamente lleno. Pasaron los días, las semanas, y la vida en la calle siguió su curso. El recuerdo de la anciana se fue difuminando, convirtiéndose en otra de las muchas historias fugaces que se viven en las calles. El amuleto lo guardaba en mi bolsillo, un pequeño recordatorio de aquel encuentro. A veces lo tocaba, sintiendo su fría superficie, y pensaba en ella. ¿Seguiría viva? ¿Habría encontrado un lugar seguro? Nunca lo sabría. La vida en la calle no te da el lujo de seguir el rastro de la gente. Cada uno lucha su propia batalla. Un día, mientras buscaba comida cerca de un basurero en un barrio más pudiente, noté algo inusual. Había un coche lujoso, brillante, estacionado justo al lado. Un coche que desentonaba completamente con el entorno. Y lo que me sorprendió aún más, fue ver a dos hombres con trajes elegantes salir de él. Parecían guardaespaldas. Se acercaron a un grupo de vagabundos que estaban sentados en la acera, repartiendo dinero y comida. Era una escena extraña. Los vagabundos parecían sorprendidos, algunos incluso asustados. Escuché fragmentos de su conversación. Hablaban de la señora, de su generosidad, de una búsqueda. No le di mucha importancia en ese momento. Quizás era alguna fundación o una organización benéfica, pensaba yo. Pero algo en la forma en que hablaban de la señora me hizo sentir una punzada de curiosidad. Hablaban de ella con una deferencia que no era común para la gente que ayuda a los sin techo. Había un tono de respeto, casi de reverencia. Me mantuve escondido, observando desde la distancia. Los hombres se fueron después de un rato, y los vagabundos se quedaron murmurando, perplejos por la inusual ayuda. Uno de ellos, un hombre mayor al que conocía de vista, dijo que nunca había visto algo así. Dijo que le habían preguntado por una anciana que solía sentarse en este barrio, con el cabello canoso y un pañuelo. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Era la anciana. La anciana a la que le di mi pan. La revelación de que estaban buscando a la anciana me dejó helado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un ritmo desbocado que resonaba en mis oídos.
¿Podría ser una coincidencia? ¿O realmente se trataba de la misma mujer a la que le había dado mi última comida? La idea parecía tan descabellada, tan ajena a mi realidad, que me costaba asimilarla. Pero el detalle del pañuelo en la cabeza y el cabello canoso era demasiado específico. Decidí que tenía que averiguar más. La curiosidad me picaba con una intensidad que no podía ignorar. Sabía que no debía acercarme a esa gente de traje, yo era un fantasma en la ciudad y quería seguir siéndolo. Pero algo me decía que esta era una oportunidad, quizás la única, de entender lo que estaba pasando. Durante los días siguientes, estuve atento. Me movía por los barrios más ricos, observando los coches lujosos, las casas imponentes. Esperaba volver a ver a los hombres de traje, o a alguien que pareciera buscarlos. No pasó mucho tiempo hasta que los vi de nuevo, esta vez saliendo de un edificio de oficinas moderno, de esos con cristales tintados que reflejan el cielo. No estaban repartiendo dinero, solo hablaban por teléfono, y sus voces sonaban urgentes. Los seguí de lejos, manteniendo una distancia segura. Mi experiencia en la calle me había enseñado a ser invisible, a pasar desapercibido entre la multitud. Los hombres subieron al mismo coche lujoso de antes. Condujeron por las calles principales hasta detenerse frente a una de las mansiones más grandes y ostentosas de la ciudad. Era una casa con muros altos, cámaras de seguridad y un portón de hierro forjado. Claramente, no era la casa de una persona cualquiera. Mi mente comenzó a conectar los puntos, aunque la imagen que se formaba en mi cabeza era tan fantástica que apenas me atrevía a creerla. Una anciana sin hogar. Hombres ricos buscándola. Una mansión. ¿Podría ser ella? ¿Podría ser la mujer a la que le di mi pan? La simple idea me parecía una locura, un cuento de hadas que no tenía cabida en mi dura realidad. Me quedé observando la mansión durante horas, escondido entre los arbustos. Vi a otros coches ir y venir, gente bien vestida entrando y saliendo. Parecía que había algún tipo de evento o reunión. La noche cayó, y las luces de la mansión se encendieron, iluminando el jardín con una luz cálida y acogedora. Mientras observaba, me di cuenta de un detalle: un coche blindado, enorme y oscuro, se detuvo en la entrada de servicio. De él salió una figura pequeña, envuelta en un abrigo de pieles. Era difícil verla con claridad desde mi escondite, pero algo en su porte, en la forma en que se movía, me recordó a la anciana del callejón. Mi corazón dio un salto. ¿Sería posible? La emoción, el miedo y la incredulidad se mezclaron en mi interior. Decidí que tenía que arriesgarme. Tenía que acercarme, verla de cerca, confirmar mis sospechas. Sabía que era peligroso, que podría meterme en problemas si me veían. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Me arrastré sigilosamente por la verja exterior, buscando un punto ciego donde las cámaras no me detectaran. Encontré un hueco en los arbustos que me permitía ver un poco mejor el interior del jardín. Vi a la figura del abrigo de pieles subir por los escalones principales de la mansión. Y en ese momento, bajo la luz de un farol, la vi claramente. Era ella. Era la misma anciana del callejón. Su cabello canoso, aunque ahora bien peinado, y el pañuelo. Sí, era ella. No había duda. La vi entrar en la mansión, y la puerta se cerró tras ella. Me quedé inmóvil, asimilando la escena. La mujer a la que le había dado mi última comida, la que parecía más pobre y desvalida que yo, vivía en una mansión. ¿Era una actriz? ¿Un truco? ¿Un sueño? Mi mente no podía procesarlo. La ironía era tan cruel que me dolió. Yo, un huérfano que luchaba por cada migaja, había compartido mi escasez con alguien que vivía en la opulencia. La frustración me invadió. Me sentí engañado, utilizado. ¿Por qué se había hecho pasar por una indigente? ¿Por qué esa farsa? ¿Solo para ver si alguien era lo suficientemente bondadoso como para ayudarla? La amabilidad que había sentido en mi pecho aquella noche se convirtió en una punzada de amargura. Me levanté, dispuesto a irme, a olvidarlo todo, a borrar ese encuentro de mi mente. Pero justo en ese instante, el gran portón de hierro forjado se abrió de nuevo. Y de la mansión salió una figura. Era una mujer,
más joven que la anciana, vestida con ropa elegante. Me quedé paralizado. La mujer habló con uno de los guardaespaldas y sus palabras llegaron débilmente hasta mí. Dijo algo sobre la señora y la importancia de su regreso. Y luego, lo impensable. La mujer sacó algo de su bolso y se lo mostró al guardaespaldas. Era un objeto pequeño, brillante. Incluso desde mi distancia, lo reconocí al instante. Era el amuleto. El mismo amuleto que la anciana me había dado. El guardaespaldas lo miró con sorpresa y asintió. La mujer elegante se subió a otro coche lujoso y se fue. Mi mente estaba hecha un lío. ¿Por qué tenía ella mi amuleto? Si la anciana me lo había dado, ¿cómo había llegado a manos de esta mujer elegante? ¿Acaso todo era una prueba? ¿Un juego retorcido? La ira que sentí se mezclaba con una confusión abrumadora. El amuleto. Ese pequeño objeto insignificante, que yo había guardado como un talismán de buena suerte, ahora parecía ser la clave de un misterio aún más grande. Me quedé allí, congelado por el frío y la incredulidad, hasta bien entrada la noche. La mansión brillaba con sus luces, un símbolo de un mundo que me era ajeno. Y yo, un simple huérfano, un fantasma de la calle, estaba ahora enredado en una historia que parecía sacada de una película. La anciana no era solo una anciana sin hogar, era alguien con poder, con influencia. Y mi pequeño acto de bondad, lejos de ser un simple gesto, parecía haberme lanzado a una vorágine de acontecimientos que no podía entender. La idea de que ese amuleto pudiera ser tan importante, que estuviera relacionado con esta mujer adinerada y la anciana, me carcomía. ¿Significaba esto que el encuentro en el callejón no fue una casualidad? ¿Que la anciana no era simplemente una indigente, sino que estaba probando a la gente, buscando algo o a alguien? ¿Y si yo había sido parte de esa prueba? El amuleto en mi bolsillo, que antes era un simple recuerdo, ahora se sentía como una carga, una pieza vital de un rompecabezas que no entendía. Miré la mansión una vez más, la sensación de estar al borde de un descubrimiento importante me invadió. No podía marcharme sin más. Necesitaba respuestas. Y la única forma de obtenerlas era acercarme a ese mundo, un mundo que me era completamente desconocido y, hasta ahora, inalcanzable. La intriga me consumía. El amuleto en mi bolsillo se sentía más pesado que nunca, como si contuviera el secreto de esa anciana misteriosa y de la mujer elegante que lo poseía. No podía simplemente marcharme y olvidar lo que había visto. Mi vida en la calle me había enseñado a ser cauto, pero también a reconocer una oportunidad cuando la veía. Y esta, sentía, era una de esas oportunidades, por muy improbable que pareciera. Decidí que el primer paso era entender más sobre la mansión y la gente que la habitaba. Los días siguientes los pasé en los alrededores, observando. Aprendí las rutinas de los guardaespaldas, las horas en que entraban y salían los coches, la frecuencia con la que la mujer elegante aparecía. Me convertí en una sombra, moviéndome silenciosamente por los callejones y parques cercanos. Descubrí que la mansión era conocida como la residencia de una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad, los apellido de la familia, por ejemplo, Montenegro. Eran famosos por sus negocios, pero también por su filantropía, aunque yo nunca había visto esa filantropía en acción en mi parte de la ciudad. A través de las conversaciones que oía, fragmentos de noticias en periódicos que encontraba y algunos rumores de la calle, empecé a armar una imagen. La matriarca de la familia, la señora, apellido de la familia, era una mujer mayor, muy influyente, pero de la que se sabía poco en público. Se decía que había estado enferma y recluida durante un tiempo y que su reaparición era un evento importante. La mujer elegante que vi con el amuleto era su hija, nombre de la hija, por ejemplo, Valeria, una figura prominente en los círculos sociales y empresariales. La pieza del rompecabezas que no encajaba era la anciana del callejón. ¿Por qué una mujer tan influyente, una matriarca de una familia rica, estaría en la calle, desamparada? ¿Era una prueba? ¿Un experimento social? La idea de que una persona tan poderosa se rebajara a esa situación para probar la bondad de los demás me parecía cruel y desquiciada. Mi rabia inicial por el engaño se avivó de nuevo.
Un par de días después, mientras me acercaba sigilosamente a la mansión al anochecer, vi algo inusual. La puerta principal estaba ligeramente abierta. Normalmente, todo estaba herméticamente cerrado. Mi corazón dio un brinco. Sentí una mezcla de miedo y una poderosa atracción. Esta era mi oportunidad. Entré con cautela, moviéndome como un ratón en la oscuridad. El jardín era inmenso, con estatuas y fuentes, todo impecablemente cuidado. Me dirigí hacia la parte de atrás, buscando una entrada de servicio o una ventana abierta, algo que me permitiera entrar sin ser detectado. Para mi sorpresa, encontré una pequeña puerta lateral, que parecía ser la entrada para el personal, entreabierta. La suerte estaba de mi lado, o eso pensé en ese momento. Me deslicé dentro. El interior de la mansión era tan grandioso como esperaba, techos altos, suelos de mármol, muebles antiguos y obras de arte en las paredes. Me sentía fuera de lugar, un intruso en un mundo que no era el mío. Los sonidos de la casa eran amortiguados, pero podía escuchar risas lejanas y el murmullo de conversaciones, lo que indicaba que había gente en otras partes de la mansión. Me movía con sigilo por los pasillos, intentando no hacer ruido. Mi objetivo era encontrar a la anciana, la matriarca, y exigirle respuestas. ¿Por qué había fingido ser una indigente? ¿Qué significaba ese amuleto? Quería confrontarla, hacerle ver el dolor que su engaño me había causado. Llegué a una zona más silenciosa de la casa. Pasillos llenos de puertas cerradas. Abrí una al azar. Era una biblioteca inmensa, con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros. Nadie. Cerré la puerta y abrí otra. Esta vez, era un estudio. Había un escritorio grande, lleno de papeles. Y en el centro de la habitación, sentada en una silla de ruedas junto a una ventana con vistas al jardín, estaba la anciana. Mi corazón se aceleró. Era ella, sin duda. Pero se veía diferente. No llevaba el pañuelo sucio, ni la ropa harapienta. Estaba vestida con una elegante bata de seda, y su cabello, aunque canoso, estaba bien peinado. Su rostro, sin embargo, conservaba la misma expresión de fragilidad que había visto en el callejón. Estaba mirando hacia el exterior, con la mirada perdida en la oscuridad. Avancé, mi presencia haciendo un leve crujido en el suelo de madera. Ella se giró lentamente, y sus ojos, antes vacíos, se posaron en mí. No hubo sorpresa, no hubo miedo. Solo un atisbo de reconocimiento, y luego algo que no pude descifrar. Sus ojos eran los mismos que me habían mirado con gratitud en el callejón. Sabía que vendrías, dijo su voz, sorprendentemente clara, aunque un poco débil. Mi furia se congeló. Su voz no era la de una impostora, sino la de alguien que me esperaba. ¿Por qué?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué la farsa? ¿Por qué se hizo pasar por una indigente? Ella sonrió tristemente. No fue una farsa, muchacho. No del todo. Me contó una historia que me dejó boquiabierto. Dijo que sí, era la matriarca de la familia Montenegro. Que había estado gravemente enferma, al borde de la muerte. Los médicos le habían dado poco tiempo de vida. En su desesperación, y con la sensación de que su vida había sido demasiado superficial, quiso experimentar la vida desde otra perspectiva. Quiso saber lo que era vivir sin nada, sin su nombre, sin su fortuna. Dijo que se escapó del hospital, con la ayuda de una enfermera leal, y se hizo pasar por una indigente. Quería ver la verdadera naturaleza de la gente, la bondad desinteresada. Quería redimirse, de alguna manera. Me dijo que había vagado por las calles durante días, experimentando el frío, el hambre, la indiferencia de la gente. Y que en medio de toda esa miseria, yo fui el único que le tendió una mano sin esperar nada a cambio. Dijo que mi acto de bondad, el pan y el queso que le di, la manta, todo eso, fue un punto de inflexión para ella. Le dio la esperanza de que la verdadera bondad aún existía en el mundo. Y luego, el giro. Ella me miró fijamente. El amuleto, dijo. Ese amuleto no era solo para la buena suerte. Era una señal. Me explicó que el amuleto era una pieza única,
con un grabado muy particular. Era un símbolo de una antigua hermandad, una sociedad secreta de filántropos que operaban en las sombras, ayudando a aquellos que lo merecían, pero solo después de una prueba. Dijo que ella era parte de esa hermandad, y que la única forma de que alguien pudiera unirse a ellos, o recibir su ayuda de forma significativa, era mostrando una bondad pura y desinteresada, sin esperar recompensa alguna. Su escape a la calle, su aparente indigencia, no había sido solo una búsqueda personal de redención, sino una prueba. Y yo, sin saberlo, la había superado. Tú, un huérfano de la calle, tienes un corazón más grande que muchos de los que se jactan de su fortuna, me dijo. Y ahora, por tu bondad, tienes una oportunidad. Una oportunidad de cambiar tu vida, de tener un futuro que nunca imaginaste. Mi mente estaba dando vueltas. ¿Una sociedad secreta? ¿Una prueba? La historia era demasiado fantástica para ser verdad. ¿Se estaba burlando de mí? ¿O era todo parte de una manipulación aún más grande? La anciana, la matriarca, me miraba con una expresión de seriedad que me hizo dudar. Había algo en sus ojos que me decía que no estaba mintiendo. Ella extendió su mano, una mano envejecida pero firme. Mi hija, Valeria, es mi sucesora en la hermandad. Ella tiene la otra mitad del amuleto. Y ella sabe lo que significa. Te ha estado buscando desde que regresé, para encontrarte. La cabeza me daba vueltas. Una sociedad secreta. Una prueba de bondad. Mi mente, acostumbrada a la cruda realidad de la calle, luchaba por procesar esta nueva información. ¿Estaba soñando? ¿Me estaba volviendo loco? La matriarca, con su voz serena pero firme, parecía leer mis pensamientos. Sé que es difícil de creer, dijo, pero el mundo esconde más de lo que la vista puede alcanzar. La hermandad existe desde hace siglos, dedicada a identificar y nutrir el potencial en aquellos que lo demuestran, especialmente a quienes, como tú, han sido olvidados por la sociedad. Me explicó que el amuleto era la clave. Una mitad la tenía ella, la otra la recibía el elegido, el que demostraba la verdadera compasión. Me dijo que su hija, Valeria, había estado buscando la otra mitad del amuleto desde su regreso a la mansión. Y que ahora, que yo estaba allí, con el amuleto en mi bolsillo, el círculo se cerraba. Lo que te ofrezco no es caridad, muchacho, continuó la anciana. Es una oportunidad. Una oportunidad para educarte, para crecer, para usar tu bondad innata para algo más grande. La hermandad te brindará los medios para que dejes la calle, para que tengas un futuro. Pero la decisión es tuya. Mi corazón latía con fuerza. ¿Un futuro? ¿Educación? Esas palabras eran casi alienígenas para mí. Toda mi vida había sido una lucha diaria por la supervivencia. La idea de tener un futuro, de salir de la miseria, era algo que ni siquiera me atrevía a soñar. Pero también sentía una punzada de desconfianza. Demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál era el costo? ¿Qué querrían a cambio? Me atreví a preguntar, ¿qué esperan de mí? ¿Qué tendré que hacer? Ella me miró con una sonrisa. Esperamos que uses el potencial que ya tienes. Que cuando tengas la oportunidad, también ayudes a otros. Que no olvides de dónde vienes y que uses tus experiencias para bien. La hermandad no exige lealtad ciega, sino principios. Principios de empatía, justicia y compasión. En ese momento, se abrió la puerta del estudio y entró Valeria, la hija de la matriarca. Se detuvo en seco al verme, y sus ojos se posaron en mi mano, donde inconscientemente yo apretaba el amuleto en mi bolsillo. Su expresión era de asombro y, por un breve instante, de emoción. Madre, dijo Valeria, su voz un poco entrecortada. ¿Lo has encontrado? La matriarca asintió. Sí, hija. Él es quien posee la otra mitad. Valeria se acercó a mí, sus ojos escrutándome con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. Extendió su mano, y en la palma de su mano, vi la otra mitad del amuleto. Era idéntico al mío, con el mismo grabado, pero parecía una pieza complementaria. Juntas, las dos mitades formaban un círculo perfecto.
Este es el símbolo de nuestra hermandad, dijo Valeria, su voz ahora más firme. Solo aquellos que demuestran una verdadera pureza de corazón pueden unir ambas partes. Mi madre ha estado buscándote desde que regresó, pero las calles son vastas y difíciles. Me quedé en silencio, mi mente intentaba asimilarlo todo. La idea de una sociedad secreta no me terminaba de convencer, pero la sinceridad en los ojos de la matriarca y la sorpresa de Valeria eran innegables. Había algo genuino en su desesperación por encontrarme. Y el amuleto, que yo había considerado una baratija sin valor, ahora cobraba un significado monumental. Te ofrecemos un hogar, continuó Valeria. Educación, seguridad, todo lo que necesitas para prosperar. A cambio, solo pedimos que vivas de acuerdo con los principios de la hermandad, que uses tus dones para el bien, y que consideres unirte a nosotros cuando llegue el momento. La propuesta era abrumadora. Era la oportunidad de mi vida, una salida de la oscuridad de la calle, un camino hacia un futuro que nunca había creído posible. Pero la incertidumbre me carcomía. ¿Sería una trampa? ¿Podría confiar en estas personas, después de haber vivido una vida de desconfianza y abandono? Miré a la matriarca. En sus ojos, vi una súplica silenciosa, una esperanza. Ella no me estaba forzando, solo me ofrecía una elección. Miré a Valeria, quien me esperaba con una expresión de paciente expectación. Y luego, toqué el amuleto en mi bolsillo. Ese pequeño objeto, que me había sido entregado en un acto de pura bondad, ahora me ofrecía la llave a un nuevo mundo. Mi decisión fue instintiva. Había pasado toda mi vida solo, luchando contra el mundo. Quizás era el momento de dejar que el mundo me diera una oportunidad. Acepto, dije, mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. La matriarca sonrió, una sonrisa sincera que iluminó su rostro. Valeria también sonrió, y en sus ojos vi un brillo de alivio. En ese momento, sentí que mi vida, la vida del huérfano invisible, había llegado a su fin. Y una nueva historia, una historia de posibilidades y propósitos, comenzaba. No fue fácil adaptarse. La vida en la mansión era un contraste brutal con la calle. Comida caliente, una cama limpia, ropa nueva. Me sentía como un extraño en mi propia piel. Los primeros días fueron de pura adaptación, de aprender las reglas de un mundo que me era completamente ajeno. La matriarca, cuyo nombre era la señora Elara Montenegro, y Valeria me trataron con una amabilidad y paciencia infinitas. Me asignaron una habitación cómoda, me dieron ropa y me presentaron a un tutor personal. Las lecciones comenzaron de inmediato. Nunca había ido a la escuela, así que todo era nuevo para mí. Al principio, me costaba concentrarme, mi mente divagaba hacia los viejos hábitos de la calle, la alerta constante, la búsqueda de comida. Pero el deseo de aprender, de aprovechar esta oportunidad, era más fuerte. Valeria pasaba tiempo conmigo, explicándome las costumbres de su mundo, respondiendo mis 1000 preguntas. Me habló más sobre la hermandad, de cómo operaban en secreto, identificando a personas como yo que habían demostrado una bondad excepcional en circunstancias difíciles. Me dijo que la hermandad creía que la verdadera riqueza no era material, sino la capacidad de impactar positivamente la vida de los demás. Me explicó que mi acto de compartir mi última comida con Elara en el callejón fue la prueba definitiva de mi carácter. A medida que pasaban los meses, me sumergía en el estudio. Leí libros sobre historia, ciencia, filosofía. Aprendí sobre el mundo, sobre las injusticias, pero también sobre la capacidad humana para la bondad. Me di cuenta de que mi experiencia en la calle, aunque dolorosa, me había dado una perspectiva única. Podía entender el sufrimiento de los demás porque lo había vivido en carne propia. Elara, a pesar de su fragilidad, se recuperó notablemente. Su presencia era un ancla, un recordatorio constante de cómo mi pequeño acto de bondad había desencadenado todo esto. Compartía conmigo historias de su vida, de cómo había construido su imperio, pero también de los errores que había cometido y de su deseo de dejar un legado de impacto positivo. Un año después de haber llegado a la mansión, mi vida era irreconocible. Había aprendido más de lo que jamás hubiera imaginado. Mi cuerpo estaba sano, mi mente estaba aguda, y mi corazón, aunque marcado por el pasado, estaba lleno de un nuevo propósito.
La hermandad me propuso formalmente unirme a sus filas. Era un día importante, un día de decisión. Me sentía preparado, pero también algo nervioso. El ritual de iniciación era sencillo, pero simbólico. La matriarca y Valeria estaban allí, junto con algunos otros miembros de la hermandad, figuras poderosas y silenciosas que solo ahora conocía. Me pidieron que uniera las dos mitades del amuleto. Cuando las piezas encajaron perfectamente en mi mano, sentí una extraña energía recorrer mi cuerpo. Fue en ese momento que entendí que mi viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. Me encomendaron mi primera misión, identificar a alguien en una situación similar a la mía, alguien que hubiera demostrado una bondad desinteresada en la adversidad. Tenía que poner a prueba su corazón, de la misma manera que el Ara me había puesto a prueba a mí. Era un honor y una responsabilidad. Así fue como el huérfano de la calle, que una vez dio su última comida a una anciana desconocida, se convirtió en parte de algo mucho más grande, un agente de cambio en las sombras, buscando y elevando a otros que merecían una segunda oportunidad. Mi historia apenas había comenzado, y el camino por delante prometía ser desafiante, pero lleno de propósito.